está conectado con nosotros José Luis Espert, nuevo diputado nacional por Avanza Libertad. José Luis, muy pero muy buenos días. Gracias por atendernos. Silvia D'Angelo, Guillermo Puliti, te saludamos de San Nicolás de los Arroyos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a los dos y a todos los nicoleños que están escuchando. Placer. Un placer tenerte nuevamente en los micrófonos de Primicia Nicoleña, José Luis, y te llevo rápidamente a lo que nos compete, que es, no se aprobó el presupuesto 2022 propuesto por el oficialismo, un presupuesto que el oficialismo tenía pensado que iba a salir aprobado de taquito, y bueno, terminó con una sesión larguísima en el Congreso y con la negativa, ¿no? ¿A qué se debió el voto en contra? ¿Y por qué crees que no se aprobó? ¿Y cuáles eran esas falencias que tenía el presupuesto? Bueno, en nuestro caso, los votos de mi bloque Avanza Libertad es elemental porque rechazamos este presupuesto. Un presupuesto, en el artículo 1 del articulado de la ley, dice fíjase el gasto público en tanto, ¿no? Uh-huh. El gasto público se había fijado, para que la gente tenga una idea, en 13 billones de pesos. Son 13, es el número 13 y 12 ceros. Y luego de fijado el gasto viene la forma de financiar ese gasto público, con impuestos, con deuda, emisión monetaria, etcétera, etcétera. O sea que el presupuesto, el primer análisis que uno tiene que hacer, el menos ácido, el más blando, es ver si ese gasto público y el financiamiento es consistente, es realista. Y bueno, nosotros vimos que ese gasto público o el financiamiento de ese gasto público era absolutamente irreal, absolutamente irreal. Para que tengas una idea, dado ese gasto público de 13 billones de pesos que se fijaba en el artículo 1, venía la recaudación y luego quedaba un déficit, la diferencia entre ingresos y gastos, de 25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares que había que salir a buscarlo con deuda, claro, ya sea con el Banco Central o con el mercado o con organismos internacionales. Esa deuda pública de 25 mil millones de dólares, deuda pública nueva, o esa emisión de deuda pública por 25 mil millones de dólares implicaba acelerar en 5 mil millones de dólares la velocidad a la cual viene creciendo la deuda pública con Alberto Fernández, que de 20 mil millones de dólares por año, que es récord desde la vuelta a la democracia hace casi 40 años, en el año 83. Más que Macri, más que Cavallo, más que Martínez Dios, récord el aumento de la deuda pública con Alberto Fernández. La misma gente que se vive quejando del endeudamiento y de la deuda pública y la independencia y la bla, bla, bla. Entonces nos pareció que era imposible de aprobar un presupuesto así, imposible. En nuestro caso, entonces, el rechazo tiene que ver con una cuestión elemental. Este presupuesto no terminaba pasando ni siquiera la prueba más blanda, a ver si era para aprobar o para no aprobar. Una suerte de contabilidad creativa, como dicen algunos, en lugar de principios económicos, ¿no? Sí, contabilidad creativa, sí, un voluntarismo total, sí, también, ¿no? Hay mil formas de calificarlo. Contabilidad creativa creo que también vale. 25 mil millones de dólares, de los cuales un tercio era emisión monetaria, un tercio títulos públicos ajustables por ser, un tercio de organismos de acreedores oficiales, un tercio de 25 mil millones de dólares, estamos hablando de casi 10 mil millones de dólares de organismos o de acreedores oficiales, no recibió neto, salvo cuando arrancaba un acuerdo con el fondo, 10 mil millones de dólares. Sí, entonces, es una cosa de contabilidad creativa, esa es una manera bien de calificarlo, y también de voluntarismo absoluto, o de irresponsabilidad directamente, ¿no? ¿Es peligroso dejar a un país sin el presupuesto para el 2022, con un nuevo presupuesto, o crees que Alberto Fernández lo podría tal vez meter por decreto ya directamente para afrontar ese año? Mira, lamentablemente la ley que contiene toda la elaboración de todos los presupuestos, o sea, una ley que está por arriba de los presupuestos, es la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público, la 24156 del año 93, que lamentablemente establece en el artículo, no recuerdo bien si es el 26 o el 27, que si no hay presupuesto para el año que viene, se gobierna con el presupuesto del año anterior en base a decretos. Así que es la ley que contiene los presupuestos la que tiene esta falencia, por eso nosotros desde Avanza Libertad hemos presentado la semana pasada un proyecto de ley que impida esta posibilidad, que el presupuesto tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre y si no se aprueba ocurre como en Estados Unidos, el gobierno cierra porque no tiene presupuesto, no tiene ninguna autorización para gastar un solo peso.
De esa manera obligás a que el gobierno no solo presente antes de lo que lo presenta habitualmente el presupuesto, que es el 15 de septiembre, sino que apenas lo presente se comience la discusión del presupuesto. Acá el presupuesto 2022 estuvo 3 meses durmiendo el sueño de los justos y nadie lo trató. Eso sí, tiempo para el etiquetado frontal sí tuvieron y pretendían aprobar la ley de leyes luego de 3 meses de dormir el sueño de los justos, insisto, en 4 días, una vergüenza. Además de que era un dibujo, ¿no? Claro, y una sesión que le llevó mucho tiempo, diputado, hoy... ¿Está yendo al Congreso en estos momentos, puede ser? Sí, por eso elige la producción que fuéramos breves, porque estoy yendo al Congreso, porque hoy tenemos otra sesión que puede ser maratónica para tratar una pequeña baja de un impuesto que ni debería existir, que bienes personales, para subir el mínimo imponible, que tiene media sanción del Senado en este momento. Hoy la vamos a tratar en diputados, pero también puede empiojarse porque el gobierno está tratando de meter su proyecto de ley de baja de bienes personales, así que puede haber una discusión importante ahí. Veremos. José Luis, bueno, una campaña, un 2021 que te tuvo en campaña por, la verdad que recorriendo toda la provincia, hoy ya estás ahí en la Cámara de Diputados, lograron el objetivo. ¿Qué sensaciones te dejaron estas elecciones y el hoy ya estar siendo diputado y representando a los argentinos y a quienes te votaron? Mirá, de una enorme felicidad, pero con los pies sobre la tierra, también de una enorme responsabilidad, pero con una tarea muy, muy clara. Nosotros somos servidores públicos, servimos a los que nos votaron y los que no nos votaron. Somos servidores de los ciudadanos argentinos. Y tenemos claro el mandato de los ciudadanos argentinos. La gente no da más de pagar impuestos, no da más de las tasas de interés que se pagan para tomar un crédito, no da más de las leyes laborales que tenemos absolutamente cavernícolas, no da más de la inseguridad. Así que son todas reformas que nosotros vamos a impulsar desde el Congreso. Nos hemos tomado la tarea de representar al pueblo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con absoluta seriedad, que es lo que corresponde. Así que feliz de haber logrado la banca, con los pies sobre la tierra y con mucha responsabilidad por la tarea que nos queda y la obligación que nos toca cumplir de acá en adelante. Justamente eso me iba a referir. Digo, ¿cómo se preparan para el 2023? Porque, bueno, son una fuerza emergente, se han constituido en relativamente muy poco tiempo en una tercera fuerza, y eso hay que capitalizarlo, ¿no? Porque por ahí a veces un pequeño error puede cambiar las cosas. ¿Cómo se están preparando para el 2023? Mira, obviamente que de alguna manera vamos a seguir jugando y vamos a jugar en el 2023, pero no es el momento, me parece a mí, para hablar del 2023, seguro. La verdad. Creo que es momento para hoy concentrarnos en aliviar un poco la carga impositiva de un impuesto que ni debería existir, el impuesto a los bienes personales, porque implica una doble imposición. Y nos vamos a concentrar mucho en los proyectos de ley. Para pensar en el 2023 lo vamos a hacer recién en algún momento de 2022. Esa es una pregunta por ahí que mi hijo, que sabía que íbamos a estar en diálogo hoy, me hacía, porque bueno, los jóvenes se ven bastante reflejados hoy con la propuesta de ustedes, ¿no? Entonces me dice, bueno, preguntale cómo van a hacer para el 2023. Así que yo cumplo con hacerlo. Vamos a estar. Nosotros a partir del año que viene vamos a empezar a recorrer más la provincia de Buenos Aires, porque tenemos que sacar más votos. Vamos a recorrer también varias provincias de las más importantes, porque queremos seguir engordando Avanza Libertad. ¿En qué termina eso? Lo veremos más adelante, pero la apetencia de seguir siendo cada vez más fuerte en política, animados por este cambio de época que se está produciendo a partir de nuestro ingreso a la Cámara de Diputados, obviamente que nos anime mucho. Mirá cómo hemos torcido el eje del debate, que logramos que un presupuesto irresponsable no se aprobara, la oposición está hablando de bajar impuestos, de reforma laboral, así que estamos muy realizados con cómo hemos cambiado el debate hacia un lugar muchísimo más razonable y más a favor de la gente. Se nota que los liberales que hemos entrado al Congreso estamos muy conectados con los problemas reales que tiene la gente, en lugar de la corpo política de siempre, que solo se ocupa de ver cómo se revolean la plata entre ellos, considerando al ciudadano un mero esclavo impositivo. Eso está cambiando, afortunadamente. La última, José Luis, ¿es posible sí, por favor, la última. Sí, ¿es posible que haya una inflación del 30% como dice el oficialismo el año que viene?
No, 33%. 33. Por supuesto, ponerle el doble tranquilo para el año que viene. El año que viene vamos a tener más inflación que este año. Ya están 50% con tarifas atrasadas, precios pisados, precios congelados, sin devaluación, ¿no? El año que viene vamos a una inflación alta, mucho más alta. José Luis, muchísimas gracias por el tiempo y por Un habernos placer. esclarecido estos temas. Muy buenos días a ustedes y saludos a todos los nicoleños. Por favor, gracias. Ahí pasaba José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, diputado nacional por Avanza Libertad, bueno, dando cuenta de temas importantes. El por qué la negativa del presupuesto.